Ya, el coeficiente de variación es una medida, se llama coeficiente de variación a la división entre la desviación estándar y la media, y se interpreta por porcentaje. La idea es medir en porcentaje la variación de los datos. ¿Listo? Y ejercicios. Vamos. A ver. Empezaremos con este facilito. Uy, el rango intercuartílico dice. Ah, no importa. Vamos. En Excel. Lo vemos acá. Ya, a ver, dice, considera una muestra de los datos 10, 20, 12, 17, 16. Calcula el rango y el rango intercuartílico. Bien, con poquitos datos, medio que no tiene mucho sentido. Hacer estos datos, pero lo haremos, a ver. Lo haremos. Calcula el rango. ¿Quién me dice a qué es igual el rango? Valor mayor menos valor menor. Muy bien. X max menos X min. ¿En los datos cuánto sería? 20 menos 10, 10. Muy bien, 20 menos 10, 10. Listo. Ahora el rango intercuartílico. El RIC se llama, ¿no? RIC, rango intercuartílico, que es el Q3 menos el Q1. ¿El Q3 a qué es igual? Al percentil 75. Entonces tenemos que calcular ese índice, ¿no? El índice es P sobre 100 por N. Este P en este caso es 75. Entonces hacemos 75 sobre 100 por N. ¿N cuánto es en este caso? 5. Muy bien, 5. ¿Cuánto sale esto, por favor? 3.75. 3.75. Muy bien. ¿Qué dice la receta? Hay que redondearlo. Hay que redondearlo. Muy bien, acá está, ¿no? A ver. Hay que redondear. Si I, no. Si I no es un entero, redondéelo. El entero siguiente mayor que I denota la posición del percentil. Ah, entonces hay que redondearlo y el siguiente. Bien. Este redondeamos a ¿cuánto? 4. 4. A 4. El siguiente sería 5. 5. Uy, pero antes hay que ordenar los datitos. Por favor, ¿me dictan ordenados los datos? Está ordenado, ¿no? No, no está ordenado. ¿Dónde está? No. 10, 12. 10, 12, 16. 17 17 y 20. 20. y 20. Listo, pues. Entonces el percentil 75 es 20. El Q3 o percentil 75 es 20. Lo mismo hay que calcular ahora para el percentil 25. El percentil 25 es el Q1, cuartil 1, ¿no? ¿Cuánto sería el cuartil 1? Entonces aquí hay que calcular el índice. El índice sería 25 sobre 100 por 5. ¿Cuánto es esto, por favor? 1.25. 1.25. ¿Redondeado? Unito. 1. A 1, tienes razón, 1. 1. Entonces el siguiente es 2. 2. Este es el Q1. Listo. El RIC, ¿cómo sería el RIC? Q3 menos la diferencia entre Q3 y Q1.
Q3 es 20 menos Q1 que es 12. Respuesta 8. 8. Muy bien. Listo. Calcula el rango y el rango intercuartílico. El rango, ¿cuánto salió? 10. Y el rango intercuartílico, 8. Bien. La varianza, a ver, haremos el 14. Y la desviación estándar. No al PDF, ¿no? Les voy a enviar el PDF después. El Excel también les puedo enviar. Bien, 14. Qué bajito que sea. Ya, ahí nomás. 14. Asuma una muestra con los datos 10, 20, creo que son las mismas, ¿no? Determine la varianza y la desviación estándar. Vamos. La varianza, ¿cómo es la varianza? Muestra. Entonces, esto es S al cuadrado igual a la sumatoria de los X y menos X barra al cuadrado sobre N menos 1. Entonces, miren acá, ¿qué hay que hacer? Necesitamos X barra. Por favor, díganme cuánto es X barra. 15. 15. Muy bien, 15. Entonces, ¿qué hay que hacer? 10 menos 15 elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. eso. Más, ¿qué hay que hacer ahora? 12 12. menos 15, todo elevado al cuadrado. No, 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 no. El siguiente es 20. 20 menos 15 al cuadrado. Más, a ver, el siguiente, ¿quién me dice? 12 menos 15 elevado al cuadrado. 12 menos 15. El siguiente. 17 17 menos 15. Y finalmente, ¿no? 16 menos 16. Ya, esto sobre n menos 1. ¿N cuánto es? 5. 5. 5. Ya. ¿Cuánto es esto? 10 menos 5. 10 menos 15 menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25. 20 menos 15 25. igual 25. 12 menos 15 menos 3 al cuadrado, 9. 9. Este otro es 4, ¿no? 4. Y este, 1. 1. 1 nada más. Sobre 4. 25 sobre 25, 50. Más 64. 64. 64. 64 entre 4. 16. 16. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 16 y esto es 4. Bien, cabal ha salido entonces, ¿no? ¿Preguntas? Este se llama la varianza y este se llama la desviación estándar. Bien, ¿preguntas? ¿Quieren aprender con software? Sí, sí. Vamos. La clase que les debo, vamos a aprender, vamos a seguir con Python. ¿Ya? Python, GeoGebra y Scientific Word Placement vamos a hacer. Hagamos, miren, con GeoGebra.
Entonces en GeoGebra le decimos al navegador que busque GeoGebra, ¿no? Escogemos GeoGebra clásico. Ya. Y habilitamos con vista la hoja de cálculo. Miren. La hoja de cálculo. Deshabilitamos vista gráfica, vista algebraica. Y podemos... Miren, voy a sacarlo esto. Lo voy a reducir. Así como si fuera celular, ¿no? Ya. Los datitos. Entonces, ¿dónde están? Ahí está. Entonces, en la hoja de cálculo se transcriben los datitos. El primer dato es 10. ¿El segundo cuál es? 20. 20, El otro es 12, 12, 17 17 y y 16. 16. Y 16. Listo, entonces se transcriben los datos y se escoge este. Miren. No, este se pinta y se escoge. Ahí está. Les va a salir algo parecido a esto, ¿no? Entonces se pone esta opción. Miren. Ya está. Esto lo vamos a llevar acá. Miren. Lo voy a copiar acá. N es igual a 5. 5 datos. La media, 15. Está la media, 15. La desviación estándar, esta es la poblacional. Y esta es la muestral. La muestral es 4. Está justo lo que han calculado. La suma de los X. Dice que es 75. Si han sumado esto para calcular la media, dice que suma 75. Dice la suma de los X y el cuadrado. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, 1189. El mínimo, 10. Dice que 10 es el mínimo. Aquí está el cuartil. Este sí, un poco no va a coincidir seguramente. A ver. Sí, no coincide con el cuartil 1. ¿Ya? Porque el algoritmo que está manejando GeoGebra es otro. Miren, el cuartil 1 y el cuartil 3 es 11 y 18,5. ¿Nosotros cuánto hemos sacado? Nosotros hemos sacado 20 y 12, ¿no? Pero el resto, sí, entonces no consideren los cuartiles. La mediana creo que está bien, 16, y el máximo. Lo de bueno de GeoGebra es que tiene estos otros datitos, miren. No. ¿Dónde está? Vamos a hacer algunos. Sí, con tiempo vamos a hacer algunos otros cálculos más. Bien. Protocolo de construcción. Estas cosas, ¿no? Bien. Que cada vez se mejora GeoGebra, ¿no? Y este es así con este cálculo. Preguntas. Vamos a uno aplicado. Tarifas de renta de automóviles. Un poquito más. Rango intercuartílico. Medidas de forma. Sí.
Ya ver, haremos uno un poco más trabajado. ¿Qué tal este? Ya este, 24. Lo vamos a manejar con... En Excel lo haremos. ¿Parece? Entonces, en Excel, para ayudarnos con la bondad que tiene Excel, ¿no? Miren. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Quién quiere leer? Yo, licenciado, podría leer. Sí, adelante. Bueno, dice, los corredores de un equipo de atletismo universitario registraron los siguientes tiempos para las carreras de cuarto de milla y de milla. Los tiempos están en minutos. Leo los tiempos de cuarto de milla más. Ahorita, lo de abajo. Ya. Bien. Después de ver esta muestra de tiempos, uno de los entrenadores comentó que los corredores de cuarto de milla registraron tiempos más consistentes. Utilice la desviación estándar y el coeficiente de variación para resumir la variabilidad de los datos. El uso del coeficiente de variación indica que el comentario del entrenador es correcto. Ya. Miren, entonces, tenemos 5 datos. Miren, son 5 datos de los tiempos de cuarto de milla. Y acá tenemos los tiempos de milla. Debe ser un... ¿qué se llama? Menos, ¿no? Este debe ser 100 metros y el otro debe ser 400 metros, ¿no? Bien. Dice, ¿qué hay que hacer? A ver. Dice, utilice la desviación estándar y el coeficiente de variación para resumir la variabilidad de los datos. Entonces queremos la variabilidad, ¿no? ¿Cuál es más variable? Porque el entrenador dice que comentó que los corredores de cuarto de milla registraron tiempos más consistentes. Más consistentes quiere decir menos dispersos, concentrados, ¿no? Todos tienen un tiempo promedio alrededor de ese dato. Entonces veamos el coeficiente de variación, justamente eso sirve, ¿no? El coeficiente de variación mide la dispersión en porcentaje de ambos grupos, son 2 grupos, ¿no? Vamos, calcularemos entonces, llamaremos a este. ¿Qué tal si a este le llamamos X y a este le llamamos Y? Listo, entonces díganme a qué es igual S de X, la desviación estándar de X. No, primero necesitamos el promedio de X y el promedio de Y barra, ¿no? De Y barra. Entonces, y después calculamos S de X y S de Y. Pero para calcular primero las varianzas, ¿no? Listo, a ver. ¿Quieren hacer con calculadora o con software? Miren, con software es bastante fácil la cosa. ¿Ya? Aprovechamos que estamos en Excel, entonces le voy a decir acá una transcripción de los datos. Entonces acá que sea X y acá que sea Y. Miren, entonces acá le voy a decir que todo me lo haga con bordes y centrado. Todos los datitos de X transcribiremos. 0.92. A ver, veamos. 0.92. 0.98. Ya, muy bien. 1.04. 0.90 y 0.99. ¿No? Bien. Me dicen si hay algún error.
En tiempos de milla es 4.52. 4.52. 4.35. 4.6. 4.7. Y finalmente 4.5. Miren, entonces voy a utilizar la comodidad que tiene Excel para calcular medias. ¿Cómo se calcula medias? Igual, promedio. ¿De qué? De estos datos. Entonces, miren, X es el cuarto de milla. El promedio de estos atletas es de 0.96. ¿Está en qué está? En minutos, ¿no? Cuarto de milla. Vamos, para contextualizar. Cuarto de milla en metros. Por favor, googleen. O una milla en metros. ¿Cuánto es una milla en metros? Una milla me sale 1609,34 metros. Muy bien. Un ratito, por favor. A ver, vamos a hacer una milla. Y así, de paso, nos enteramos, ¿no? Siempre es importante la cultura estadística. Resulta que una milla, había sido igual a ¿cuánto? 1609,34. 1609, otro estudiante que pueden ratificar ese datito, por favor. Sí, está bien, Es correcto, Lisa. 1609.34. Ya. Está bien. Y entonces dice, y cuarto de milla más. Cuarto de milla es un cuarto de milla, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? Dividir entre 4. Dividir entre 4. Eso. Dividir entre 4. ¿Cuánto es 1609 dividido entre 4? Debe ser 400. 402.33. 400, ¿cuánto? 402.33. Ya, entonces esto es metros y Sí. esto también metros. Dice que estos atletas, el primer atleta de cuarto de milla, 0.92 minutos. Los tiempos están en minutos, dice. Entonces, ni un minuto ha tardado en recorrer cuarto de milla. Cuarto de milla es 400 metros. ¿Cuántas cuadras son más o menos? 4 cuadras, ¿no? 4 cuadras, sí. De 100, sí, 4 cuadras. Una cuadra más o menos es 100 metros. Sí. ¿Creen o no creen? Sí, ¿no? Son atletas. Dice que el primero, 0.92 minutos. 0.92 minutos en segundos. Bien precisos hay que ser. Ya estamos en un ejercicio de manejo de unidades. Hay mucha falencia del manejo de unidades en los estudiantes, chicos. Díganme, esto está en minutos. 0.92 minutos. ¿Cuánto es en segundos? ¿Qué hay que hacer para operación? 55.2 segundos. Sí, Muy licenciado, confirmo. 55.2 segundos. Han multiplicado 0.92 por 60 segundo. segundos. Miren, dice que este
atleta en 55 segundos ha abarcado 4 cuadras. Se puede, ¿no? Listo, entonces miren este otro. A ver, este 4.6. ¿Qué significa este 4.6? A ver. El 4.6, ¿qué significa? El tercer atleta, este es el 1, este es el 2. El tercer atleta en tiempos de milla dice que en 4.6 minutos. En 4.6 minutos ha avanzado ¿cuántas cuadras? ¿Quién me dice cuántas cuadras? Este es corredor de tiempos de milla. Es una milla, es 1609 metros. 1609 metros, ¿cuántas cuadras? Aproximado es. Aproximadamente 16. 16 cuadras, muy bien. Si se ubican en la San Francisco, ¿hasta dónde ha llegado 16 cuadras? Ese tipo de preguntas son las que uno tiene que dimensionar. ¿Cuántas cuadras son de San Francisco a la Plaza del Estudiante? Más, ¿no? Hasta la plaza, ¿dónde está la ASFI? ¿Qué se llama la plaza? La Plaza Isabela Católica. ¿Serán 16 cuadras desde la San Francisco? Listo, entonces, ¿no? ¿O será hasta abajo? Desde la plaza, desde la San Francisco debe ser hasta San Jorge, 16 cuadras, ¿no? En 4 minutos. Dice que el tercer atleta en 4.6 minutos ha avanzado 16 cuadras. Listo. Entonces, ¿por qué les estoy haciendo hacer este ejercicio? Porque les voy a preguntar en la práctica. La práctica la voy a elaborar con preguntas de este estilo. ¿Ya? De este estilo. Se lo voy a traducir, por ejemplo, vamos a manejar en kilómetros, ¿no? En Estados Unidos en millas. Este es kilómetros, ¿no? Las unidades de medida son pulgadas en Estados Unidos. Acá es centímetros, ¿no? Muy bien. Pero les voy a hacer ese tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, averigüen, por ejemplo, cómo pueden averiguar con Google Maps, con reportes de periódico. ¿Cuántos kilómetros? ¿Dónde es el kilómetro cero en La Paz? A ver, esa pregunta La interesante. Plaza Murillo es, en la Plaza Murillo. Murillo, muy bien. Sí. Les voy a preguntar, ¿cuántos kilómetros son desde la ceja, del peaje de la ceja al kilómetro cero? ¿Cuántos kilómetros serán? ¿No? Entonces, Google Maps, por ejemplo, lineal les va a dar, ¿no? Lineal es sin considerar las cuadras, ¿no? ¿Cómo se puede aproximar? ¿Por qué les digo eso? Porque en el examen de grado ponen su modelito de transporte y ponen datos con datos de Google Maps, licenciado, dicen. Puede haber errores, ¿no? Entonces ahí les digo, ¿cuántos kilómetros es? Comienzan a dubitar, ¿no? No sé, pero Google Maps debe darles algún dato, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Un kilómetro, ¿cuántas cuadras son? Listo. En examen de grado están dudando en ese tipo de preguntas y son puntos en contra, ¿no? Para la evaluación. Vamos a ver, un kilómetro, ¿cuántas cuadras son? Es un kilómetro. ¿Cuántos metros es un kilómetro?
1000 metros. 1000. 1000 metros. Entonces serían 10 ¿Cuántas cuadras? 10 cuadras. cuadras. Un 10 kilómetro. cuadras. 10 cuadras. Sí. 10 cuadras, y ya listo. Entonces, ya se imaginan, ¿no? ¿Cuántos kilómetros es de, no sé, pues de la San Francisco a la Isabel la Católica, etcétera, etcétera, de la Ceja a la Pérez, de la Ceja a la Plaza a la 8 de Calacoto, no sé, ¿no? O de en el Alto puede ser también, ¿no? De la Ceja. Y si yo les puedo preguntar, a ver, de la Ceja a, ¿ah? A la 16 de julio puede ser, no, a la UPEA, ¿no? A la calle de la UPEA, ¿cuántas cuadras son? ¿Cuántos kilómetros son? O también a ver, a la gasolinería de Villa Santiago II. Y así sucesivamente, ¿no? Carretera Copacabana, tiene que dominar, chicos, ¿no? ¿Cuántos kilómetros son desde el kilómetro 0 a Copacabana, a Coroico, a Santa Cruz, a Tarija, etcétera, etcétera? Ya. ¿Por qué? Porque en base a los kilómetros se hacen los cálculos de cuánta gasolina se necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Para hacer distintos análisis. Vayamos al tema. Miren, entonces acá son tiempos de milla. Los corredores de un equipo de atletismo universitario registraron los siguientes tiempos para las carreras de cuarto de milla y de milla. Para nosotros, una carrera de milla es algo así como una carrera de 16 cuadras y una carrera de cuarto de milla es de 4 cuadras, ¿no? Entonces, más es velocidad. Acá están los tiempos que han tardado en estas dos tipos de carreras. Bien. El promedio de el primer tipo de la carrera de cuarto de milla es 0,96 segundos, no, minutos. 0,96 minutos es algo así como redondeado a 1 minuto, 60 segundos, ¿no? Y este otro, miren, el Excel automáticamente está aplicando el promedio al segundo dato, ¿no? Es lo de bueno de hacer una fórmula para Excel y después replicar para la otra. En este caso, porque son 5 datos también. El promedio para la otra es 4 minutos con 4 minutos y medio, ¿no? 4 minutos y medio. Muy bien. Estos son los promedios. Los promedios. Veamos las varianzas. Miren, Excel tiene la varianza. Le digo bar. Y miren, hay dos. Calcula la varianza de la población y varianza de S, de sample en inglés, de la muestra. ¿Cuál calculo? ¿Esto es una muestra o una población? Por Esto supuesto. es una muestra. Entonces, calculen en S. ¿Cuál es la diferencia entre varianza poblacional y varianza muestral? Es una se divide entre n y la muestral entre n menos 1. Me está pidiendo Excel los datitos. Pinto los datos y enter. Miren, esa es la varianza. Hago lo mismo para el otro. Y esta es la varianza para el otro. Acá pongo varianzas. Ahora, ¿qué hago para calcular la desviación estándar? La desviación estándar va a ser, entonces, le digo, es la raíz cuadrada. La raíz de la varianza. La raíz de la varianza, entonces le digo raíz, doble clic, de la varianza. Dice que la desviación estándar del primer grupo, de cuarto de milla, es de 0,05 minutos, porque es la misma unidad. Y la de los otros es 0,12 minutos. No 0,12 minutos. 0,13 redondeado. Ah, pero Excel redondea. Sí, pues utilizaremos esa función. ¿Cómo redondea Excel? Ahí está. Listo. A 2 decimales. Listo. 0,06, 0,13. Lo propio la varianza. Estos dos también. Lo voy a redondear. No sé si es este. Listo. ¿Qué más? ¿Qué dice el ejercicio? Use el coeficiente de variación
¿Qué es el coeficiente de variación? ¿Se acuerdan? Veamos. ¿Dónde está? Vamos al libro y recordamos qué es el coeficiente de variación. Ahí está. El coeficiente de variación. A ver, no voy a decir otra cosa que la desviación estándar entre la media por 100. Acá voy a poner entonces coeficiente de variación. ¿Qué debo hacer con el Excel? Voy a hacer un poquito más grande. ¿Qué hago? Le digo igual. Quiero que dividir la desviación estándar, lo divido entre la media. La media es y multiplico por 100. Multiplico por 100. Listo. 5,83. 5,83, que me lo redondeé a 2 decimales. Y le digo que copie esto para el otro dato. Ahí está. Veo que esté bien las fórmulas. Listos. Miren, el coeficiente de variación me está diciendo 5% de variación, 5,84 en el primer grupo y 2,86 en el segundo grupo. ¿Cuál es más consistente? Es más consistente el grupo que tiene menos varianza, menos coeficiente de variación. Miren cómo la desviación estándar nos está diciendo 0,06 para el primero y 0,12 para el segundo, 0,13 para el segundo. Pareciera que uno es el doble que el otro. Sí, no parece. Pero el coeficiente de variación me está diciendo que es la mitad más bien del otro. Entonces, ¿dónde es más lo que pasa es que hay diferencia entre los tipos de carrera? Esta es carrera de cuarto de milla y esta es carrera de milla, ¿no? Entonces los datos van a ser siempre más altos en los datos más grandes. Para evitar eso es el coeficiente de variación. Entonces resulta que ¿en qué grupo el coeficiente de variación es más bajo? Es en el segundo grupo. Y el segundo grupo es el de milla, ¿no? De milla. De milla es más consistente. Veamos qué dice el libro. El libro dice, después de ver esta muestra de tiempos, uno de los entrenadores comentó que los corredores de cuarto de milla registraron tiempos más consistentes. Utiliza la desviación estándar y el coeficiente de variación para resumir la variabilidad de los datos. Ya, acá están los coeficientes. El coeficiente de variación indica que el comentario del entrenador es correcto. A ver. ¿Quién quiere decir? ¿El comentario del entrenador es correcto o no? ¿Quién quiere participar? Los datos nosotros que hemos calculado, acá está, lo voy a enfatizar. El coeficiente de variación, ¿dónde es más alto? ¿Es en X o en Y? X es cuartos de milla y Y es milla. El En X. cuarto de milla. En cuarto de milla es alto. En poblaciones donde el coeficiente de variación es más bajo, quiere decir que es más consistente. Por tanto, el grupo de los que han corrido en milla son más consistentes. Con los datos que nos dicen que el coeficiente de variación en el grupo de milla es de 2,86% frente a 5,84% de los de cuarto de milla. Por tanto, los de milla, no cuarto de milla, los de milla, los que corren 16 cuadras, es más consistente. ¿Qué dice el entrenador?
Los de cuarto de milla registraron tiempos más consistentes. Mentira. La respuesta a esta pregunta es, ¿el uso del coeficiente de variación indica que el comentario del entrenador es correcto? Respuesta, el comentario del entrenador es incorrecto. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación nos dice que es menor en los de milla que en los de cuarto de milla. ¿Preguntas? Preguntas. Listo. Medidas de la forma de la distribución. Las medidas de la forma de distribución hacen relación a la cola del histograma de los datos. Este es el histograma, ¿no? Entonces, histogramas que tienen una cola izquierda dicen que tienen sesgo negativo. Que tienen cola a la derecha, sesgo positivo. Cuando es simétrico, es decir, no tienen sesgo, su sesgo es 0. Y cuando su sesgo es bastante elevado, miren, la cola es más extendida. Quiere decir que tiene un sesgo muy sesgado a la derecha, ¿no? El valor Z de tipificación. Ya, esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Pero lean, entiendan, ¿qué es lo que pasa con el Z-score? Es bien usado ahora en análisis, ¿ya? Bien usado en análisis. ¿Para qué sirve el Z-score y el teorema de Chebyshev? Miren, les voy a hacer una pregunta bien interesante. A ver, un ratito. Voy a hacer unos cálculos y les digo. Ya. Miren. Para introducción y la siguiente clase lo discutimos. Atentos al grupo de WhatsApp para recuperar la clase del anterior jueves, ¿no? Dos estudiantes. No. Un estudiante, digamos que está llevando un estudiante, digamos que está llevando estadística en dos universidades, en la UNSA y en la Cato, en la UCB, ¿no? En la UNSA se califica sobre 100 y en la Cato se califica sobre 20. ¿Ya? Entonces, un estudiante saca 60% su nota del estudiante en estadística, 60% en la UNSA y 12 sobre 20 en la Cato. La nota promedio, el promedio de notas en la UNSA, a ver, ahorita un ratito lo voy a decir. Sí. Es de 70. Y en la Cato es de 14. La desviación estándar en la UNSA fue de 10 y la desviación estándar en la UCB fue de 5. Entonces vean, su nota fue 60 en la UNSA y 12 en la Católica. Pregunta. ¿En qué
universidad tuvo mejor performance, ¿no? Mejor nota, calificación. Vamos, analice. ¿En la UNSA o en la Cato? A ver. ¿Cómo analiza? Sugerencia. Z-score. Z-score. ¿Ya? O el valor tipificado se llama. Porque este estudiante ha sacado 60. ¿No? Ustedes pueden ver, pero no se pueden comparar estas cifras, ¿no? En uno ha sacado 60 y en otro ha sacado 12. En la UNSA ha sacado mejor porque 60 es mayor que 12. No, ¿no? Licenciado, creo que son equivalentes. Sí. Son equivalentes en el, bueno, en porcentaje, ¿no? Porque 12 sobre 20 también es 60. Pero Ujú. vean el promedio, vean la desviación estándar. Licenciado, en este caso sería en la católica porque la desviación estándar que nos está mostrando es 5, entonces nos está diciendo que existe más consistencia respecto a la desviación estándar de la UNSA. Ajá, buen análisis. Calculen en qué universidad los datos son más dispersos o más homogéneos. ¿Cómo se verifica en qué universidad los datos son más consistentes? No, no le llamaremos consistentes, sino más dispersos. Como las unidades son distintas, hay que calcular el coeficiente de variación. ¿Y qué es el coeficiente de variación? Es la desviación estándar S sobre la media por 100, ¿no? Porcentaje. Entonces, a ver, el coeficiente de variación de la UNSA, ¿cuánto es? El coeficiente de variación de la UNSA, ¿cuánto sería? Su desviación estándar. 10 sobre 60. ¿Cuánto es 10 sobre 60? ¿Y cuál es el coeficiente de variación de la CATO, de la UCB? 5. No, sobre 70, ¿no? Perdón, sobre 70. Sobre el promedio, ¿no? Promedio. Y este sería 5 sobre 14. En porcentaje, ¿cuánto es? ¿Cuánto es uno? ¿Cuánto es el otro? El de la UNSA, si no estoy mal, es 14.28. ¿Y de la católica? $35.71. Listo, la católica es más disperso. Si los datos son más dispersos, algo quiere decir. En una de las dos universidades, el estudiante ha tenido más performance, más Z-score. Para eso, el desafío está en lean el libro, el valor Z. Además de las medidas de posición, de variabilidad, de forma, ¿para qué se usa el valor de Z? Miren el valor de Z, cómo se calcula. El libro hace un ejemplo. Y miren, acá está subrayado algo. Por algo será. Listo. Después viene el teorema de Chebyshev. La regla empírica. Detección de valores atípicos. Y creo que ya... Análisis exploratorio, ¿no? Sí, ya estamos a pocas de avance del tercer capítulo, ¿no? Pero hay que entrenar, ¿no? Estadística se aprende entrenando, haciendo ejercicios y más ejercicios. Listo, entonces el desafío es para la siguiente clase
decir, obviamente, con qué criterio, sugerencia del Z-Score, este estudiante, en qué universidad ha tenido mejor performance. Este estudiante ha sacado 60% en estadística en la UNSA y 12 sobre 20 en la Católica, con estos datitos, ¿no? Consideren estos datitos. Listo, nos vemos hasta la siguiente clase, que es el jueves, pero el fin de semana vamos a recuperar en la noche en la clase de la anterior semana. ¿Alguna consulta?